Y yo sé que muy probablemente te preguntarás, ¿se llama Conversaciones entre Amigos, pero estás solo? Hay un montón de cosas que quiero contarles. Todo sea por algo, todo pasa por algo. Intentar quedarme con lo bueno de todas las cosas. Y esa es la razón por la que yo hago el podcast. Esa es la razón por la que yo decido seguir haciendo esto. La primera reacción era abandonarlo. Tal vez esta evolución llegó un poco más pronto de lo que me imaginé. Al final tu sueño puede que no sea con el que comenzaste, pero fue necesario ese tránsito. Me gusta contárselos, me gusta transparentarlo. Van a venir cosas nuevas, van a venir cosas distintas. Hola, mi nombre es Abraham Pérez Simón y sean todos bienvenidos nuevamente a Conversaciones entre Amigos. Creo que hay un montón de cosas que quiero decir y voy a partir sincerándome con que para mí es muy raro hablar solo a la cámara. En los 7 episodios anteriores siempre estuve acompañado y detrás de cámara también había gente. Esta vez, como siempre vine repitiendo, de nuevo estoy viviendo nuevas primeras veces. Y aunque a veces son difíciles, creo que las estoy abrazando muy bien. Este es el segundo intento de grabar este episodio. El primero fue como ensayo y error para adaptarme de a poco a estas cosas nuevas que la vida me ha puesto. Pero sin mucho preámbulo, quiero darles las gracias por estar nuevamente acá. Recordarles que mis usuarios en todas las redes sociales son @AbrahamFaiz y el usuario del podcast sigue siendo el mismo, es @cea.podcast de Conversaciones entre Amigos. Otra cosa, el disclaimer que siempre daba se sigue manteniendo más que todo hoy. Esto no son entrevistas, son conversaciones entre amigos. Y yo sé que muy probablemente te preguntarás, ¿se llama Conversaciones entre Amigos? Se supone que son conversaciones entre amigos, pero estás solo con su gordo. Pero no estamos solos. Esta conversación va a ser con ustedes y aunque, como dije al principio, es algo nuevo y está siendo un poco raro, creo que era necesario. Entre tantas cosas, los últimos años he tratado de ser un optimista en la vida y siempre estoy como en esta constante lucha de intentar quedarme con lo bueno de todas las cosas. Y una de esas es que en los 7 episodios anteriores, en conversaciones con amigos, en comentarios del podcast, varias veces me dijeron que no miraba nunca las cámaras. Y aunque no me gusta ver los episodios después, o sea, porque me da un poco de cringe verme a mí mismo, cuando hice el ejercicio, es verdad, tenían y tienen toda la razón, nunca miraba la cámara. Así que ahora nada, estoy forzado a hacerlo. Entonces creo que todo es perfecto, todo sea por algo, todo pasa por algo. Y creo que este episodio, entre tantas cosas, era necesario para verme forzado a. Dicho eso, hay un montón de cosas que quiero contarles. Voy a tratar de resumirlas ahora porque este va a ser como un episodio, digamos, especial. Porque nos dimos un break de un tiempo, estoy de vuelta y estoy de vuelta con muchas cosas nuevas que son evidentes, como el ahora estar conduciendo los episodios solo. Estoy desde lo más íntimo que es mi habitación. Esta es mi habitación. Así luce mi habitación en el día a día. No hay un set montado. Todo lo que está ya existía en mi habitación. Y yo siempre he tenido algo que es que siempre he necesitado porqués en la vida. Incluso ha sido un tema de terapia, de yo siempre querer encontrar el motivo de las cosas, sobreentender. Hay como una, no sé si es una teoría o es algo real, pero que ha salido en varias conversaciones, que pasa mucho que cuando alguien empieza a hacer terapia, luego
viene este proceso de querer terapiarte todo, de querer cuestionarte todo, de querer preguntar y entender el porqué de absolutamente todo. Y yo creo que yo al sol de hoy sigo sufriendo de eso. Si es una teoría, si es algo, voy a buscar si es algo como... eh, no sé cómo decirlo, no es diagnosticada la palabra, pero si existen estudios de esto, que me imagino que sí, yo soy parte de eso. Y esa es la razón por la que yo hago el podcast. Esa es la razón por la que yo decido seguir haciendo esto. Yo creo que soy una persona con una mente muy ansiosa que no para. Y que parte de mi personalidad es cuestionarme absolutamente todo. Y bueno, lo dijimos casi que en los 7 episodios anteriores. Me encanta hablar, soy mucho de hablar y creo que esa es mi forma de responder a esa necesidad de buscar el porqué en las cosas. Em, Siempre me ha gustado hablar. El podcast, como contamos en el primer episodio, tuvo varios intentos y esta vez fue que se hizo realidad. Tuvimos esta pausa, pero yo por eso mismo decido seguirlo. Es un proyecto en el que creo muchísimo y sobre todo es un proyecto que me hace bien. Me hace bien tener estas conversaciones. Me hace bien abrir nuevas conversaciones. Y con solo una persona que esté dispuesta a escuchar y a cuestionar y a tener estos temas y a intercambiar ideas, a diferir, a coincidir, ya para mí lo vale mucho. Debo admitir que al principio del podcast siempre existen los miedos, el síndrome del impostor siempre está acá. Y a mí me sorprendió para bien porque, siendo sincero, tuvo mucha más receptividad de la que esperé que iba a tener, teniendo en cuenta que mi trabajo nunca ha estado relacionado con esto, nunca ha estado relacionado con los medios, nunca he estado relacionado con las redes. No es como que tengo un background de eh, era conocido por y ahora tengo un podcast. Incluso esa es otra de las razones por las que hago el podcast y por la que decido seguir haciendo el podcast. Y este no es más que mi intento de convertir lo que quiero, lo que siento que soy con lo que hago. Es como pasar el ser al hacer. Em, yo estoy súper agradecido con las oportunidades que he tenido en mi vida, con los trabajos que he tenido y con el que sigo teniendo. Pero esto no es más que mi intento eh, y mi esfuerzo de conectar lo que soy con lo que hago. Em, Me disfruto hacer esto, quiero hacer esto y creo en esto que quiero hacer. Entonces, nada, aquí estamos de nuevo. Van a venir cosas nuevas, van a venir cosas distintas, como todo. Todos estamos cambiando siempre y eso es muy importante abrazarlo. Lo triste sería quedarse siendo siempre el mismo. Qué aburrido sería no evolucionar. Así es la vida. Y el podcast y cualquier proyecto tiene que pasar por las mismas etapas. Tal vez esta evolución llegó un poco más pronto de lo que me imaginé, pero así es la vida literalmente. Este tiempo igual lo he disfrutado, he descansado, he refrescado ideas. En este tiempo hice mi primera carrera, que está aquí. Empecé a correr, hice mi primera carrera de 10K, que ya les voy a contar un poquito de eso. Y no sé, tal vez yo a veces em, con esta mente inquieta y este querer buscar siempre por qué, puede que suene un poco novelesco, eh, pero siento que el podcast y la carrera y el running tienen mucho que ver. Hace días yo empecé a correr hace muy poco, hace unos 3 meses, a inicio de año, y desde que empecé a hacerlo, lo empecé a hacer con un par de amigos. Y hace días le dije en un grupo que tenemos como que, ¿ustedes por qué corren? Eh, Porque yo soy así de random, yo saco estas preguntas y por eso existe conversaciones entre amigos.
Em, y yo empecé o sea, a preguntarme a mí mismo por qué corro. Y porque mentiría si digo como que es algo que me apasionó toda la vida, siempre quise hacerlo. Y no, no es así. O sea, el running llegó a mi vida por casualidad y ahorita me lo estoy disfrutando el tiempo que vaya a durar. Pero sí siento que encontré el por qué corro. Yo soy una persona que le cuesta pensar a largo plazo o siempre le ha costado pensar a largo plazo. Siempre he estado buscando como el éxito inmediato. Incluso de niño a adolescente hice 5 deportes y los 5 los abandoné. Y todos fueron como en circunstancias distintas, pero muy ligadas a el no sentirme exitoso en algún momento. La primera reacción era abandonarlo. Y no quería que el podcast fuera otro de mis 5 deportes, ¿sabes? Llegué al running por casualidad y creo que me ha hecho cuestionarme muchas cosas y me está dejando muchas cosas muy lindas. Como por ejemplo pensar a largo plazo. En mis redes yo siempre posteo, no se ve ahora, pero en la pared que tengo al frente está todo mi plan de entrenamiento para la Maratón de Santiago, que inicialmente yo empecé a correr como con ese objetivo. Dije como que ya quiero hacer esta carrera, me voy a preparar para esta carrera y, y de allí voy a sacar las cosas que quiero, que es em, recordarme a mí mismo que para lograr cosas necesitas disciplina y que tal vez resultados que no ves a primera instancia después los vas a cosechar. Como que hay que recibir muchos no al inicio, hay que tropezarse un montón eh, para que llegue esa carrera que anhelas y que deseas. Esa es una de las razones por las que empecé a correr y otra razón es porque yo hice 5 deportes que fue natación, no aprendí ni mierda, béisbol, fútbol campo, fútbol sala y tenis. Pero todas están vinculadas como a algo externo. Me refiero a, bueno, menos la natación y fue en el que no aprendí nada. Me refiero a que en el fútbol es un equipo, hay un balón. En el futsal lo mismo. En el béisbol hay una pelota, hay un bate, hay guantes. O sea, como que hay dinámicas externas que involucran varios factores. En cambio, en el running es tú y tu cuerpo. Sí, vas a necesitar unas zapatillas, qué sé yo, y puedes mejorar muchas cosas. Puedes mejorar técnicas, tener cosas que te puedan facilitar, pues tener unas buenas zapatillas, no sé, tener geles. Anyway, el punto es que es mucho más tú contigo mismo y cuando empecé a entrenar, en el plan de entrenamiento hay una fase que dice, este ritmo tienes que acostumbrar a tu cuerpo a sentirse cómodo dentro de la incomodidad. Y literalmente así lo describo yo. Hago el paralelismo de esta carrera y de este poco tiempo que tengo corriendo con el tiempo que tengo con el podcast y con las cosas que quiero hacer en mi vida y que me encantaría llegar a unir el ser y el hacer a tiempo completo. Y es lo mismo, o sea, hay muchas cosas que son incómodas, hay muchas primeras veces que son difíciles. Es raro para mí ahora estar hablando solo frente a una cámara, es raro para mí hacer todo por mí mismo. Uno se cuestiona muchas cosas, uno tiene miedos, que es natural, pero es parte del camino. Pasa lo mismo con correr, es como al principio no vas a poder correr 5K, al principio no vas a poder correr en un ritmo que quisiera, al principio todo va a costar mucho más, pero la constancia es lo que hace que llegues a los objetivos que quieres y que nadie te asegura, porque eso es otra cosa. Siento que está muy romantizado el hecho de que si te esfuerzas un montón vas a lograr ese sueño anhelado y no necesariamente. Hay gente que se esfuerza mucho y que lamentablemente no alcanza cualquiera que sea el objetivo. Pero estoy seguro que en ese camino, buscando ese objetivo que probablemente muchos no consiguieron,
lograron otros y consiguieron nuevos deseos, nuevos sueños y crecieron. Y incluso puede que persiguiendo un objetivo o un sueño que tengas se transforme. Al final tu sueño puede que no sea con el que comenzaste, pero fue necesario ese tránsito. Entonces, nada, por eso estoy acá, por eso decidí seguir con el podcast. em, con miedo a dar cringe, con miedo a hablar solo, con miedo de muchas cosas, pero es hora de poner en práctica los consejos que les doy a mis amigos. Y muchas veces dije, si tienes miedo pero te emociona hacerlo, hazlo con miedo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, nada, les voy a adelantar un poco. Como dije al principio, son conversaciones entre amigos, van a venir amigos. em, es un espacio ahora mucho más íntimo. No es que antes no lo fuera, sino que ahora, ¿qué más íntimo que mi cama con mi guagua en mi casa? Pero sí, van a venir amigos, vamos a tener conversaciones. No, no, no. Este episodio tal vez está siendo muy autorreferencial, pero creo que este es mi why, este es mi por qué hago esto. Y me gusta contárselos, me gusta transparentarlo y me gusta hacerlos parte de este proceso. Ha sido muy lindo como tal vez mis expectativas estaban muy bajas cuando inició esto y conversaciones entre amigos, más allá de un número, me ha dado otras conversaciones, me ha dado más cercanía a amistades, me ha dado más seguridad y me he dado cuenta que muchas más personas quieren tener conversaciones que yo siempre quiero tener. Y como siempre decía en los episodios anteriores, tal vez esto también les va a gustar a mis amigos, porque tengo este tiempo que estuve sin grabar, he tenido muchas conversaciones acumuladas que ellos se han tenido que aguantar. Así que eso. em, Perdón por este episodio tan autorreferencial. Espero que de alguna u otra forma hayamos conectado y que lo sigamos haciendo porque van a venir conversaciones muy interesantes. Y nada, eso. Recordarles una última vez que todas mis redes son @abramfaiz. Todas las redes del podcast son @CEA de conversaciones entre amigos.podcast y que seguiremos por acá. Simoncito y yo vamos a seguir preparando conversaciones y eso, los quiero.